Iniciamos la lección número 14 en la historia de tu ciudad. Fíjate que en las lecciones anteriores hemos tenido una visión de lo que era la ciudad medieval, de su fundación, de su concepto. En esta lección acabamos la ciudad medieval y vamos a tratar de las piezas que completan esa trama que había formado la ciudad medieval. Fíjate que en las primeras lecciones de aproximación, de lecciones 1 al 5, aparecieron ya, sobre todo en la lección última, los conventos de dominicos y franciscanos que van a rodear ya la ciudad medieval y que los encontrábamos al llegar ante la muralla. Ahora trataremos de otras muchas piezas que completaron esta ciudad. Fíjate que, aunque hemos hablado antes, hay una pieza que siempre en la ciudad medieval aparece aislada, solitaria, al lado de la muralla, en el punto en que la ciudad medieval no ha crecido. No ha crecido porque no tenía llanura para expansionarse, sino que estaba al pie del acantilado, vamos, en lo alto del acantilado, sobre el río. Es decir, la zona en que la ciudad medieval, y a veces también la ciudad prerromana, ha permanecido en uno de sus lados intacta. Pues en ese tramo de ciudad medieval que no ha sido absorbido por la ciudad moderna, verás un edificio con ventanas pequeñas, con aspecto defensivo, siempre colocado en la muralla y normalmente en los barrios más pobres. Es el convento del Carmen. Piensa que dentro del Carmen, en tu ciudad podrás ver calles que se nombran el Carmen, Carmelitas, pero también verás que aparece la palabra descalzos, que es una reforma del siglo XVI del Carmen. Por eso tienes que tener cuidado en no confundir el Carmen calzado, que es este Carmen antiguo a partir de 1300, con el Carmen descalzo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que es ya posterior al Renacimiento. Fíjate que, por ejemplo, esta es una silueta de Pamplona. En ella descubres que al pie, en la muralla de la ciudad romana, estaba el antiguo convento del Carmen calzado. Fíjate que estos conventos, al ser muy humildes, al ser solitarios y estar en la zona de menos prestigio de la ciudad, fueron convertidos por los gobiernos liberales, expulsados los monjes o los frailes y convertidos nuevamente en cuarteles, cárceles. Por eso su suerte ha sido nuevamente muy mala. Muchos han desaparecido. Es el caso Pamplones. Y fíjate que en la reforma de Santa Teresa va a aparecer el Carmen descalzo, también en la muralla, porque da la impresión que estos conventos carmelitas buscan el silencio, pero en la muralla del Burgo medieval de San Cerni. Luego veremos que las carmelitas descalzas, después de varias posiciones, al final se situaron cerca de la catedral y cerca también, curiosamente, del convento calzado. Fíjate, este es el caso de varias ciudades españolas. Fíjate que en todos ellos el Carmen siempre va a ir ligado a la muralla medieval, pero en su zona quizá de menos prestigio, de barrios más silenciosos o barrios más humildes. Fíjate el caso valenciano, con el convento del Carmen, del cual hemos conservado su claustro, al lado de la muralla del río. El caso de Palma, también al lado de la muralla, aunque esta zona sí que se expandió con el ensanche. En Pamplona, el Carmen calzado, el núcleo romano de la ciudad, también en la muralla norte. En Barcelona, no en la muralla, pero sí en los barrios más pobres del Raval. En Sevilla, en la muralla del río. Y en Zaragoza, también en la muralla, al lado de la muralla árabe. Esto hace que estos conventos que se sitúan en barrios aislados y pobres tengan a veces que ver con los barrios donde se habían situado los moriscos expulsados, es decir, las morerías, y por eso muchas veces sucede que hay una cierta relación entre los conventos del Carmen y los antiguos pobladores árabes. De ahí la relación enigmática que hablaban entre San Juan de la Cruz y la poesía sufí árabe. Bueno, es un tema para investigar. Fíjate que en el caso valenciano el Carmen se ha situado en la muralla, que luego dicen cristiana, aunque yo sospecho que había una muralla árabe anterior aquí, en la zona del borde de la ciudad. También va a haber otras órdenes muy importantes que no habíamos tratado antes, que son los trinitarios y mercedarios. Fíjate que en esta ciudad medieval la lucha con el Islam prosigue. Estamos hablando de la muralla del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XI, que es un poquito la muralla que va a marcar nuestro límite de casco viejo actual. Pues como la lucha con el Islam era en continua, fueron, no olvidemos, 800 años de guerra, surge, hay una aparición de Jesús y de la Virgen a dos hombres santos, uno en Provenza y el otro en Barcelona. Uno es Pedro Mata, el otro San Pedro Nolasco, que fundan, les dice la Virgen que deben fundar una orden para rescatar cautivos.
no solo para rescatar cautivos, también para hacer intercambio de prisioneros árabes con prisioneros cristianos. Entonces van a surgir dos órdenes importantísimas en la historia de la ciudad medieval. Los trinitarios, nacidos en Provenza, con el símbolo de la Cruz de la Trinidad, con una barra como la Cruz de los Templarios, pero en una franja azul y una vertical roja, que aún existe esta orden, y los mercedarios, nacidos en Barcelona, y que van a tener mucha influencia en todos los reinos peninsulares, sobre todo en los reinos de Aragón, en el rescate de cautivos. No olvidemos que los trinitarios fueron los que rescataron a Cervantes en Argel, es decir, porque estas órdenes van a seguir a lo largo del Renacimiento del Barroco en la lucha contra los turcos. Estas órdenes se van a situar en el borde de la muralla. No hablamos aquí de religiosos y dominicos que van a ser posteriores, piensa que estas son órdenes del románico, y la Merced también se va a colocar en el borde de la muralla, y esta normalmente suele estar más adosada a la muralla. Piensa que sus labores de intercambio de prisioneros no les convenía estar en el centro de la ciudad, pues posibles venganzas contra los prisioneros árabes, y a la vez eran hospitales para que los cautivos se recuperasen antes de enviarles a su ciudad de destino. Fíjate, es el caso de Barcelona, el convento de la Merced, que es una orden catalana, podríamos decir. Primero se nace al lado de la catedral y luego ya se traslada a la muralla y se adosa cerca del puerto. Estos hermanos viajaban mucho con sus barcos por el Mediterráneo para recuperar prisioneros cristianos, para intercambiarlos con los árabes, por eso están siempre cerca del puerto cuando pueden. Después aparecerá la Trinidad, que en este caso se va a colocar cerca de la muralla romana en el inicio de la ciudad medieval. Fíjate que la Merced luego se siguió adosada a la muralla y es el convento de la Merced donde está la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona. Fíjate la importancia que han tenido los mercedarios en la historia de la ciudad. En Córdoba tenemos un caso muy bonito, porque es que tenemos la Trinidad original. Tras la conquista de la ciudad se coloca al lado de la muralla árabe. No olvidemos que aunque Córdoba ha sido conquistada, aún faltan muchísimos, casi 200 y pico años hasta que se conquiste Granada, y toda esa época va a ser época de lucha, de cautivos, de prisioneros que podrán intercambiarse. Y los trinitarios luego van a ser reformados ya en el siglo XVII por un hombre español, y por eso los trinitarios pasan a llamarse descalzos. Y fíjate, el caso de Córdoba tiene un convento precioso donde está enterrado su fundador en el otro extremo de la muralla. Es decir, que este y oeste de Córdoba están marcados por los conventos. A veces, para que distingas el convento original, se suelen llamar la Trinidad, los conventos que son de la Edad Media. Y los que son renovados, los descalzos, se suelen llamar trinitarios. A veces también la palabra descalzos en una calle puede indicarte que estás ante un convento de estos o ante un convento de carmelitas descalzos. Y Córdoba tenemos el caso precioso de la Merced, que se va a situar fuera de la muralla y que va a dar origen a la Diputación actual y el gran parque que tiene Córdoba al norte de la ciudad. Es decir, que Córdoba estaba flanqueada por conventos de órdenes de intercambio de prisioneros. En el caso de Sevilla también es un caso muy bonito, porque tenemos al pie de la muralla árabe se instalan la Trinidad para el intercambio de cautivos, que hoy son los salesianos. Era un antiguo santuario donde habían sido martirizadas Santa y Rufina. Por suerte están hoy los salesianos allí. Y la Merced tenía también un gran convento, esta vez dentro de la muralla árabe, y hoy es el Museo de Bellas Artes. Fijaros que luego ha habido más mercedarios, mercedarias con sus colegios en el casco viejo, trinitarios descalzos han estado en la Plaza del Cristo de Burgos y madres trinitarias, es decir, que estas órdenes han sido muy importantes. El caso valenciano es un caso también muy bonito, porque Jaime I el Conquistador da mucho apoyo a los mercedarios para implantarse en el Reino de Aragón. No olvidemos, estamos en plena reconquista de Valencia, de todo el Levante, y entonces sitúa a los mercedarios, les cede el Puig donde había estado su campamento, y ahí estará la patrona de Valencia. Después ellos se trasladarán a un punto dentro de la ciudad, de la muralla, al lado de la muralla árabe, donde estaba el mercado, la alquicería, el mercado árabe, y ahí van a tener un gran convento al lado del mercado, la Merced. Y luego la Trinidad, su primer convento de trinitarios va a estar aquí, cerca del río, que va a ser luego convento de clarisas, y luego pasarán al casco viejo con un gran convento también. Fíjate que
tenemos la desgracia de que estos conventos, que tampoco eran conventos muy ricos y todos en el borde de la muralla, la mayoría han desaparecido. Fíjate que de Trinitarios, el original de Trinitarios de las primeras fundaciones, nos queda el de Valencia, que luego ha sido ocupado por las clarisas. Y luego tendremos los mercedarios, estaban situados donde el mercado o en el Puig, y luego los trinitarios pasaron dentro del casco, un convento por desgracia desaparecido. Este se ha mantenido. A la vez que estas órdenes de permuta de cautivos aparecen las órdenes militares. Las órdenes militares van a ser fundamentales. En principio nacen del Cister, la orden que va a ser una evolución de la orden benedictina, y van a ser órdenes que van a tener una importancia fundamental en estos siglos de reconquista. Primera es el temple, al cual van ligados muchísimas leyendas y muchísimos temas esotéricos. Pues bien, el temple se sitúa siempre en la muralla, siempre. En el caso de Barcelona se va a situar en el borde de la muralla romana, en un antiguo palacio real, luego palacio visigodo, que por desgracia solo queda su iglesita, el resto ha desaparecido. En Valencia también va a tener un punto muy bueno, en el borde de la muralla califal, para defender un poco las ciudades de los ataques desde el mar, y hoy es el gobierno civil. Y en Palma el temple va a tener una gran fortaleza en el borde de la muralla árabe, que hoy pertenece a los trinitarios, creo que es. Fíjate que en Zaragoza el temple recibe un solar al lado de la muralla romana, justo ahora se ha encontrado cerca del Torreón Fortea, justo ahora se ha encontrado su iglesia. Fijaros que el temple siempre tiene iglesias muy singulares, octogonales, recordando a la cúpula de la roca del que pensaban ellos que era el templo de Jerusalén. Y en Sevilla el temple va a recibir una puerta al lado de la puerta real de salida hacia el río, también un buen solar defendiendo la muralla. Y en Córdoba el temple parece que va a recibir la calahorra, saltando el puente, y se habla de un convento de Santiago, quizá fue de la Orden de Santiago y no del temple, en el borde de la ciudad árabe. Fijaros que el temple no busca situarse en el centro de la ciudad, sino siempre alejado del centro en la muralla. Eso hace todo también un poco su carácter misterioso, también como ellos se situaban también a lo largo de los caminos, en emplazamientos aislados, siempre en caminos que iban hacia Jerusalén. Todo eso ha añadido a otorgar muchísimo misterio, también su propia arquitectura. Pensad que estamos en una época en que estamos en pleno románico o en la transición del románico o el arte cisterciense del románico al gótico. Nada que ver con el gótico, que será lo que representarán dominicos y franciscanos. Y la Orden de San Juan de Jerusalén, fijaros, se juntan también, o se llaman también hospitalarios de San Juan de Jerusalén, no confundir con los hospitalarios de San Juan de Dios. Se funda también en Jerusalén para defender y asistir a los peregrinos que llegan a Jerusalén y defenderlos de los ataques árabes. Pero Zaragoza se sitúa en el antiguo Alcázar árabe. Y fijaros, por ejemplo, en Toledo vamos a tener al lado del Alcázar, rodeando el Alcázar, el enorme Alcázar visigodo, luego califal, vamos a tener en el lado del río, el lado que se defiende del sur, de donde van a venir los ataques a Toledo, vamos a tener el temple, vamos a tener la Orden de Santiago, Orden hispana de los caballeros, va a tener la Orden de San Juan de Jerusalén, que hemos visto ahora, los hospitalarios, y también la Orden de Calatrava. Calatrava va a nacer ante una huida del temple en Calatrava, en La Mancha, ante una huida de los caballeros templarios ante los ejércitos árabes. En Navarra se va a fundar una orden por un monje de Fitero y una orden que va a sustituir en parte al temple en los puntos de más riesgo. Fijaros el conjunto importantísimo de fortalezas, de conventos de los caballeros que defendían el Alcázar y la ciudad de Toledo desde los ataques del sur. Fijaros, esta es la silueta de Valencia, y pensar que estas órdenes, como sabéis, el templo se sitúa aquí, al lado del río, donde hoy está el gobierno civil. Estas órdenes fueron claves. Si no llega a ser por ellas, probablemente los reinos cristianos no hubieran podido sobrevivir. No fue solo el ataque del califato, que era poderosísimo, sino que después del califato, cuando cae, vienen los almorávides, los almohades, tribus con un pensamiento cada vez más radical. O sea que estas órdenes realmente salvaron a la cristiandad. En Zaragoza, como os he dicho, el Alcázar quizá árabe de la esquina lo ocupa la Orden de San Juan, y el temple en cambio busca un lugar más misterioso en el sur de la muralla romana.
Y aquí vamos a ver, fijaros que tenemos Zaragoza, el Temple, San Juan y también la Orden del Santo Sepulcro, una orden más humilde que aquí también se ha situado y que está basada también en el Santo Sepulcro de Jerusalén. En Jerusalén está el Santo Sepulcro, enfrente está el Hospital de San Juan y donde la cúpula de la roca al sur estaba el convento del Temple, es decir, que las tres estaban presentes en Jerusalén. En Palma, el Santo Sepulcro más humilde está en la zona del casco, después de la Riera. San Juan, en cambio, ocupa las atarazanas, muy cerca de la Almudaina, y el Temple había ocupado esto. Luego Calatrava va a ocupar temporalmente también la muralla, y estaba la Almudaina árabe. Y fijaros cómo defienden toda la muralla de la ciudad. En Sevilla, Calatrava se va a colocar al sur, también igual que San Juan, Santiago y el Temple. Fíjate que el Temple y San Juan suelen estar cercanos en la defensa de la ciudad. En Barcelona, la Orden de San Juan se va a colocar al interior y Santana, Santo Sepulcro, estará en la muralla norte y el Temple en la muralla romana. En Valencia, como hemos visto, teníamos San Juan de Jerusalén. Es curioso, hay conventos de la Orden de San Juan que a veces se sitúan en el interior de la ciudad. ¿Por qué? Porque están dedicados sobre todo a recuperar a los heridos, al hospital de los cruzados, no tanto ya a la defensa. Que en Valencia la defensa contra el mar ya se sitúa el Temple y San Juan tiene un convento que esto es interesante ir a visitarlo, que se ha conservado muy bien. Están las cruces de los caballeros que se reponían aquí. Y el Santo Sepulcro estaba cerca del antiguo foro. Y fijaros que aquí aparece ya el cister, que el cister en principio busca lugares, valles alejados, pero hay conventos pequeñitos que se van acercando a la ciudad, masculinos y femeninos. Y aquí el cister se sitúa en el antiguo donde había sido martirizado San Vicente, a los que ya hemos visto la Merced y los Trinitarios. Y esto es de nuevo la Orden de Toledo, ya hemos visto, ¿no?, con la Orden de San Juan del Hospital en el borde. Fijaros que Toledo es una ciudad que cae, es conquistada muy pronto, en el 1085, algo asombroso, fue un golpe para el Islam tremendo. Fijaros que Zaragoza nos reconquista hasta 1100 y pico, es decir, 2 generaciones posteriores. Entonces, esta caída de Toledo fue un golpe para el Islam tremendo y trató de reconquistarlo, ¿no?, porque era como una especie de cuña avanzada y por eso Toledo era clave que los caballeros acudieran a defenderla y tuvieran allí sus sedes. Fijaros que esta ciudad medieval es una ciudad muy internacional. Alguien dice, no, la época medieval fue una época oscura y todo lo contrario. Fue una época luminosa y muy internacional, casi más que ahora. ¿Por qué? Porque cualquier pueblo pequeñito tenía hombres de San Juan del Hospital que continuamente iban y venían de Jerusalén y atravesaban el Mediterráneo. Templarios que estaban por toda Europa. La Orden de la Trinidad, es decir, el Santo Sepulcro. Eran ciudades muy internacionales. Continuamente había, y en muchos de nuestros pequeños pueblos veréis que hay una Virgen traída de Jerusalén. Era una época muy, muy internacional, ¿no? La ciudad estaba, por sus calles paseaban hombres de mucho mundo. Fijaros que en un ejemplo, si cortásemos España, ¿no?, de este a oeste, encontraríamos la Orden de Alcántara, que fue una orden extremeña en la defensa de la conquista de Extremadura y su defensa. Calatrava, que sustituyó al Temple en toda la zona de la Mancha Oeste. San Juan del Hospital, que conquistó toda la Mancha Central. Fijaros todos los pueblos que se llaman de San Juan en la Mancha. Santiago, otra orden hispana que reconquista toda la zona de Cuenca, con Uclés, donde tenía su sede. Y luego ya pasamos al Reino de Aragón, donde sí que estaban los templarios muy bien representados, todo el maestrazgo, Peñíscola, y una orden aragonesa de Montesa, donde cuando los templarios son perseguidos, prohibidos por el Papa, muchos templarios pasan a la orden de Montesa. Ahora hay que decir algo del Cister. El Cister realmente no es una orden muy urbana, sus monasterios estaban en el campo, aislados, alejados de la ciudad, pero sí que hay monasterios pequeñitos, a veces que se acercan un poquito a la ciudad, ¿no? Fijaros, este es un caso muy bonito, el caso de la Doncella, que es un monasterio del Cister femenino que estaba en Colserola, en un sitio precioso. Luego se acerca un poquito más a la ciudad, llega a estar dentro de la ciudad, en la Semana Trágica es quemado, y luego hace un precioso monasterio de la Reina Exensa, de nuevo en Colserola. Es decir, cómo ha ido yendo y volviendo un Cister femenino en Barcelona. Con lo cual, en la ciudad medieval, fijaros que está quedando su muralla, que la habíamos estudiado en el capítulo anterior, está quedando completada por una serie de piezas realmente preciosas. La lástima es que muchas han desaparecido. El Temple, en un lugar siempre misterioso, con su iglesia redonda octogonal,
la Orden de Santiago en el borde sur de la muralla, San Juan, con conventos muy poderosos también en el borde sur, Calatrava, heredera en parte del Temple, una orden también del Cister, como fue el Temple, Santo Sepulcro, en lugares más humildes, a veces también de la muralla, la catedral en el antiguo núcleo romano, el Alcázar Real, donde estuvo el poblado prerromano, y fijaros que también aparecen los benedictinos, que fue la primera orden que aparece, que se nuevamente en las afueras de la ciudad. Acordaros el caso de Barcelona, con 2 conventos benedictinos, masculino y femenino, y luego las órdenes de cambio de cautivos, son la Trinidad, como son la Merced, que estaba aquí en la muralla, las trinitarias dentro, a veces benedictinas se refugian dentro de la muralla. Fijaros que los conventos femeninos muchas veces se refugian dentro de la muralla, como mismo las Bernardas, y el Cister, que aparece un pequeño Cister cerca de la ciudad. Fijaros cómo todas estas piezas han completado la ciudad medieval. Ya aparece un tema muy bonito, que es una contradicción. Fijaros que en la época de la Reconquista, incluso antes, cuando el Imperio Romano cae, yo estuve estudiando en su momento la zona de las Encartaciones, donde hay muchísimas torres que han dado origen a todos los apellidos parte nobles españoles. Pero las casas torres están en todo el norte de España. Yo creo que nacen en las villas romanas, que se defienden con una torre de los ataques bárbaros, y de ahí nace un concepto de casa-torre que se va apareciendo en todo el norte de España para la defensa contra el Islam. Pero estos caballeros, cuando conquistan las ciudades de la Reconquista, siguen construyendo sus torres, pero ahora ya dentro de la ciudad, lo cual es una pequeña contradicción, porque la ciudad, que ha nacido un poco para la libertad, para la democracia, con pobladores que han venido atraídos por el perdón de sus culpas, por las tierras que se les prometen hacia el sur, por ejemplo, es el caso de Segovia. Es muy curioso que en esos pobladores que llegan pobres, a la vez también llegan grandes señores que colaboran con su gente en la Reconquista, y esos construyen sus palacios y sus torres dentro de la ciudad. Fijaros en Segovia, donde ya existía la Torre de Hércules prerromana, aparecer la Torre de Lozoya, la Torre de las Cadenas, muchísimas torres que demuestran la vitalidad de esos caballeros. Es decir, que al final una ciudad, nacida en principio para el concejo, para la libertad, van a aparecer unos aristócratas que van marcando el poder de su ciudad. Esto, por supuesto, va a dar origen a muchísimas guerras internas, a toda la historia de Capuletos y Montescos, de Romeo y Julieta de la Edad Media, que Cisneros, los reyes católicos, obligará a desmochar todas esas torres y suprimir a todas las guerras civiles dentro de las ciudades. Es decir, eran ciudades, he calculado que en las ciudades españolas había una media de 25 torres, sobre todo en las ciudades de margen de reconquista, de borde reconquista, y hoy quedan muy poquitas torres. Pero si tú recorres tu ciudad y buscas donde había palacios góticos, muchas veces vas a descubrir en la esquina los restos de una torre. Sería muy bonito algún día, aunque solo fuera de manera virtual, con luces en la ciudad, reconstruir todas nuestras torres. Fíjate que Florencia, que es una ciudad que aparentemente no es una ciudad de torres como San Gimignano, se han encontrado hasta casi 50 torres ocultas dentro de sus palacios de cómo pudo ser en esa ciudad. Entonces, es una contradicción que en una ciudad ya amurallada, de la muralla de fin del concejo, aparezcan estas torres defensivas cuando ya no tienen mucho que defender, ¿no? Están en el corazón de la ciudad. Es como si un caballero nacido en el campo, en la defensa de su villa contra los bárbaros, siguiera con su espíritu presente en mitad de la ciudad, ¿no? Esta podría ser una silueta de Segovia perfectamente. Cuando ya la Edad Media va hacia su final, pues tiene una época de enorme plenitud. Después de siglos de luchas parece que se merece un descanso. Entonces aparece una Edad Media brillante, que se la llama el gótico radiante, donde ya aparecen los palacios, es decir, los palacios compran varias parcelas de la ciudad medieval y crean sus palacios, donde la torre ya no es necesaria y se convierte en una galería alegre, aparecen los grandes portalones. Es una Edad Media en plenitud. Dentro veremos los grandes patios con sus escaleras. Es una época fascinante porque es la época del merecido descanso, ¿no?, de la Edad Media. Una época de bailes, de preciosos trajes, de escenografía maravillosa, de lo que había sido el mundo de las luchas caballerescas, que a veces las repiten en torneos, siguen muy presentes sus leyendas de la Reconquista, aparecen en sus pinturas, pero ese mundo había pasado y estaba un mundo de recreación, ¿no? Y en la ciudad medieval vas a ver aparecer esos lienzos palaciegos con sus galerías, sus grandes portalones,
a veces incluso ensanchan las calles para poder ser contemplados. Es decir, que la ciudad medieval se está ya transformando en una época de generosidad, de amplitud, que va a recordar un poquito al Renacimiento. Fíjate en la última ciudad medieval cómo se va a transformar. El antiguo ciudad prerromana, luego alcázar de defensa, ahora es un alcázar lujoso, un castillo. La catedral se ha renovado con nuevas torres, se han ampliado sus naves en el gótico final. El Palacio Real tiene ya su gran escalinata, su claustro, lo mismo el Palacio Arzobispal. Verás que al pie de la ciudad romana se ha creado una plaza de mercado, una plaza de arrabal, donde a lo mejor el concejo, el consell, tiene ya su edificio, donde a lo mejor también incluso existe una lonja, recordemos el caso de Alcañiz. Veremos también pequeños palacios, antiguas casas torres transformadas en palacios con sus galerías. La ciudad ha adornado una puerta magnífica, recordemos las puertas de Valencia, de Cuarte y de Serranos. Normalmente la ciudad ha hecho ya un enorme puente, echemos el puente impresionante de Zaragoza. Es decir, la ciudad medieval tiene ya la muralla preciosa, a la vez defensiva, pero ya a la vez enriquecida. Es decir, es una ciudad muy completa, muy acabada. Y si vemos las plazas de la ciudad medieval, repetiremos algo que te hemos repetido todo el tiempo. En tu ciudad medieval va a haber, en la antigua ciudad prerromana, una placita silenciosa, quizá ya ni exista, solo sea una ermita y un pinar. Fue la plaza de la ciudad prerromana. Quizá haya restos de una plaza de arrabal de esa ciudad prerromana. Tendremos una plaza serena, quieta, donde esté probablemente la iglesia principal, la catedral, el palacio arzobispal, que será la plaza de la ciudad romana. Fuera de la ciudad romana tendremos una gran plaza de arrabal al pie de esa ciudad romana, que quizás sea la plaza mayor. Y verás iglesitas ya en esta ciudad medieval, incluso quizá tengas la suerte de que sea una ciudad medieval de fundación y que tenga su propia plaza, aunque es un caso extraño. En los arrabales de esa primera fundación medieval puede que exista una segunda plaza de arrabal que quizá haya tenido más éxito y cerca de alguna de las parroquias o de los conventos de franciscanos o dominicos que se situaban en las puertas. En general, en el caso español, suele darse que tenemos el espacio de la ciudad prerromana es ahora un pinar con una ermita, con el depósito de aguas o el cementerio, se está ya muy vacío. La ciudad romana sigue existiendo el foro, pero es una plaza silenciosa y sin vida, y la vida suele estar en la plaza de arrabal de la ciudad romana. Ahí se situó el concejo, la ciudad medieval empezaba a crear porches, arquerías. No es una plaza de iglesias, de la parroquia o los conventos de dominicos. Si son dominicos o franciscanos sí que pueden estar en esa plaza porque estaban a las puertas de la ciudad, pero si es una parroquia quedará más oculta y así se habrá formado las tres plazas de tu ciudad. En ciudades más grandes puede pasar que a estas tres plazas que te he dicho aparezca una cuarta plaza, que es ya en el bulevar de la ciudad burguesa, donde estará la Diputación, el teatro, la audiencia, el Banco de España, que es una nueva plaza de arrabal, pero ya no es una plaza tan popular como esta, donde podría estar el ayuntamiento. Lo mismo va a suceder con las plazas con las calles. Fíjate que si la ciudad prerromana tuvo una calle que cruzaba, la ciudad romana va a tener un decumanus que también unía las dos direcciones, este-oeste. La ciudad medieval va a tener también una calle mayor, que fíjate que es la vida de este camino, se va trasladando a esta calle mayor, y verás como muchas de nuestras calles mayores, y ya te lo dije en los primeros capítulos, son realmente calles de muralla de la ciudad. Es decir, que la vida se marchó siempre al arrabal, es nuestra mezcla de las dos leyes, la motecia y la vida se marcha al arrabal. O sea que lo que queremos calle mayor no es la calle mayor original de la ciudad medieval, ni por supuesto de la ciudad romana. Y luego es posible que en la ronda de tráfico o en el borde de nuevos arrabales medievales esté la plaza de la ciudad burguesa. Hay tipologías de plazas que realmente las hemos visto, desde la plaza original en torno a la iglesia en la ciudad medieval. Como te he dicho, la ciudad medieval, la plaza está delante de la iglesia, excepto en el Levante no hay plazas en el centro del trazado que no tengan una iglesia. Sin embargo, al pie de la muralla se va a crear una plaza popular, que es la plaza del mercado. Este sería el caso de Bilbao. Plaza de arrabal de mercado al lado del río, donde el ayuntamiento se va a colocar aquí. No aquí porque estaba la iglesia.
Este es el caso de Pamplona, también un caso muy conocido en que entre la ciudad romana y las ciudades medievales, que ellas tenían sus placitas delante de sus iglesias, ¿no?, pues va a suceder que entre las tres ciudades que estaban en guerra continua, va a aparecer una especie de plaza de arrabal que va a ser la sucesión de la plaza del castillo y la plaza del ayuntamiento en la vaguada entre las tres ciudades. Y ese mismo caso de Teruel. Teníamos la ciudad ibérica, la ciudad romana, la ciudad árabe y la ciudad cristiana. Pues todas ellas tenían sus plazas, pero la plaza vital va a ser la plaza de que queda la vaguada entre los caminos, con el ayuntamiento que luego se trasladó a la ciudad medieval. Fijaros que es un caso idéntico al de Pamplona. En Segovia pasó una cosa curiosa. El núcleo prerromano tenía su pequeño espacio, la Trinidad. El núcleo romano creó una plaza propia, muy silenciosa, y había una placita de arrabal que el núcleo romano, al taponar, pues este camino siguió saliendo por aquí y generó la plaza mayor de Segovia. Y la calle mayor, que tendría que haber venido por aquí según Roma, pues se vino por el camino actual de la calle mayor. Es decir, que como veis es una calle de arrabal y su plaza mayor también es una plaza de arrabal. Y en Zaragoza es un caso muy curioso, porque Zaragoza tuvo un foro central en la ciudad romana, tuvo un foro marítimo, donde está la Plaza del Pilar, donde estaba el ayuntamiento, el gobierno civil, la lonja, es decir, la catedral, es decir, todo esto se fue concentrando aquí, pero tenía, hacia la Aljafería, que era el Palacio Árabe, tenía un camino muy importante, que era el camino que iba a Toledo. En ese camino se va a fundar la ciudad cristiana en la Reconquista, dentro de la muralla árabe, y ahí estaba el mercado en esta salida de la ciudad. Curiosamente, en Zaragoza siempre ha habido una pugna entre los dos ejes, el eje de Toledo-Madrid, que va hacia el interior peninsular, y el eje que va a Valencia y al mar. Pues curiosamente siempre lleva la impresión que este eje, en competencia con el otro, que este eje va a triunfar. Actualmente está triunfando. Y ese eje generó la Plaza de España, donde se habían instalado los franciscanos, luego el Banco de España, la Diputación, y luego aquí se formará otra de las plazas, la Plaza Paraíso, la plaza vital hoy de la ciudad. Y fijaros que en Barcelona también hay una competencia entre dos espacios. En la plaza del Foro Romano, un caso asombroso, sigue estando el Ayuntamiento y la Generalitat, es decir, los poderes del Condado de Cataluña y de la actual Cataluña siguen en el Foro Romano de la ciudad. En la puerta donde estaba la catedral, la puerta hacia el interior, aparece la Plaza Nova, la Plaza Nueva, que va a dar origen más tarde a la Plaza de Cataluña, en una homotecia en el borde de la ciudad, que es el verdadero corazón, podríamos decir, de Cataluña. Pero siempre Barcelona tuvo una competencia con el borde del mar, con el Mercado del Bor, con la Santa María, es decir, que siempre intentó hacia el puerto tener una plaza de vida, pero siempre ha triunfado el camino hacia el interior. En Ávila pasa un caso muy curioso también, parecido al de Segovia. Existe en la ciudad romana una plaza foro, donde aún mantiene sus instituciones, la que se llama Plaza Vieja. Existía una pequeñita plaza en el núcleo prerromano de Ávila, y en el arrabal de este núcleo, entonces salía por aquí, la ciudad romana al taponarlo provocó una nueva salida por aquí, y se forma la plaza del Mercado Nuevo, que es realmente una plaza de arrabal entre las dos ciudades, la Plaza Santa Teresa, donde al final realmente alguien puede decir, ¿cuál es la plaza mayor de Ávila? Pues la plaza vital es esta, y esta quizá es una plaza también viva, pero más institucional. Es decir, que acabamos esta lección dándonos cuenta que en la ciudad medieval, donde teníamos el poder del rey, los antiguos cázares árabes, luego cristianos, sobre la ciudad prerromana, en la ciudad romana el poder de la iglesia, con la iglesia principal o la catedral, y con la muralla después de Roma, a los pies de todo este mundo se va a formar una nueva ciudad, que es la ciudad medieval, donde el pueblo tiene mucha importancia, porque son gente que ha venido a luchar en la frontera, son gente libre, y ha creado su propia plaza, plaza de mercado, donde se instalará el concejo y donde no aparece nuevamente una iglesia, sino es un monasterio franciscano, dominico, es decir, que ya ni el poder del rey ni el poder de la iglesia están presentes en esta plaza, sino que es una plaza popular, como la muralla, es decir, indica el poder de los concejos y del pueblo en la ciudad medieval. Muchísimas gracias.